bienvenidos a una nueva edición de Voces en Libertad, esta serie de tertulias que han sido organizadas desde Caminos de Libertad. Hoy es un día muy especial porque es el programa número 38 y es el último de esta serie, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en lo personal, y me consta que con Pepe Torra y que con Berta Pantoja, que es la que ha ideado todo esto, pues vamos a echarles mucho de menos a todos los que nos han visto y nos han seguido por redes sociales, ¿no? Pero bueno, queremos cerrar a lo grande y hoy, como siempre, pues traemos un tema de gran interés y con buenísimos amigos, ¿no? Como saben, a lo largo de estos 38 programas, pues hemos hablado de todo, ¿no? Del COVID, de cuestiones laborales, de medio ambiente, de derechos civiles, de la situación de la democracia, del populismo. Y hoy vamos a tocar un tema que ha generado ríos de tinta entre digamos, liberales, conservadores y tal, ¿no? Hay un divorcio entre liberales y conservadores, es obligatorio que exista este divorcio, no tiene por qué haber un divorcio. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el conservadurismo? En las distintas familias que en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, se preocupan por defender la estructura de derechos y libertades individuales. Creo que es un tema muy interesante y un tema que bueno, está muy presente en las tertulias, en los distintos foros liberales que afortunadamente existen en el mundo iberoamericano, ¿no? Y para hablar de este tema, pues, y para cerrar esta serie, porque no solo es para hablar del tema, es también para cerrar a lo grande, pues contamos con súper amigos, ¿no? Que, por cierto, están repitiendo, porque ya han participado en estas tertulias, no es nada que son grandes conocidos. Tenemos con nosotros a María Blanco, ya saben, la gran María Blanco, académica y profesora, autora de Las tribus liberales y de Afrodita desenmascarada, miembro de la Mont Pelerin y una reconocida articulista y conferencista nacional e internacional. También está José Venegas, abogado, comunicador, ensayista argentino. Ha publicado últimamente, en el 2018, El curioso caso de liberales mutando al fascismo, o sea que habrá aquí definitivamente tema y discusión. También está con nosotros Alejandro Bongiovanni, director de políticas públicas en la Fundación Libertad de la Argentina, un reconocido también articulista en distintos medios y promotor de distintos proyectos en defensa de la libertad. Y contamos con Francisco Zayes, economista, especialista en finanzas internacionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, una persona que también ha participado tanto en cuestiones de divulgación, escribiendo distintos artículos, como cuestiones ya más de investigación, autor, por ejemplo, de la desmitificación de la dolarización, ¿no? Los cuatro son de la casa, los cuatro ya han participado en distintas actividades con Caminos de Libertad y son grandes amigos, ¿no? Y vamos a hablar de este tema que sin duda es un tema polémico, ¿no? Pero bueno, para empezar, yo sé que a lo mejor quizás es una pregunta demasiado simple, pero esto también, además de pasárnoslo bien dialogando, también se trata de divulgar ideas y de generar debates, ¿no? Y la primera pregunta es una pregunta, pues quizás muy sencilla, pero que tiene que estar grabada y recogida, que es: ¿qué entienden por liberalismo y conservadurismo, ¿no? O sea, es un debate que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que además ha generado ríos de tinta por los grandes, ¿no? Nos viene a todos a la mente el por qué no soy conservador de Hayek. ¿Qué entienden ustedes sobre liberalismo y conservadurismo? Muchos creen que el conservadurismo no es una ideología, es sencillamente una actitud, ¿no? Y que puede ser compatible con distintas ideologías, ¿no? Pero bueno, ¿qué entienden? Y vamos a darle la palabra, pues, a la gran María Blanco, que no nos vemos en persona. Habíamos quedado para comer. No pudo ser por una cuestión, bueno, pero aquí nos vemos. Nos vemos más por Zoom, ¿no? Además, de verdad. Pues primero de todo, muchísimas gracias a Caminos de Libertad, a Berta y a todo el equipo que hace posible estos encuentros. Es una lástima que sea el último, imagino que será el último de esta primera serie y que en breve o en un tiempo volverán con más conversaciones de este tipo, que me parece que son muy importantes. Pero voy ahí al toro directamente. A mí me parece, a día de hoy, que uno de los principales problemas que tenemos es que nos agarramos a los términos, a las etiquetas y a las definiciones. Porque si tú le dices a alguien, tú eres conservador, quieres conservar las cosas importantes, ¿cómo te va a decir que no? Es tan tramposo
como decir, tú eres proteccionista, ¿quieres proteger a los débiles? ¿Quién va a decir que no quiere proteger? ¿Quién va a decir que no quiere conservar? O también, como pasa muchas veces, decir, ¿a ti te gusta la libertad? Eres liberal. Bueno, no, es algo de muchísimo mayor calado y en principio el pensamiento conservador ha ido mutando, pues por ejemplo, el ejemplo más claro, durante mucho tiempo los principios conservadores más tradicionales implicaban estar en contra del libre mercado. En el siglo XX aquello cambió, pero la historia del pensamiento humano es muy anterior al siglo XX, ¿no? Entonces, pues estos conceptos, tanto el liberalismo como el conservadurismo, digamos que se han ido amoldando a la sociedad. El liberalismo de una manera más fácil y más abierta, porque siempre ha sido una ideología, una forma de mirar al mundo con unos principios muy básicos, muy sencillos, que precisamente permiten la adaptación y la adaptación a los cambios que se van produciendo a lo largo de la sociedad por parte de los individuos de manera individual, de manera particular, sin necesidad de señalar a los demás ni de imponer a los demás sus normas. ¿Puede existir personas conservadoras que no intenten imponer sus ideas a los demás? Yo conozco, tengo amigos, claro que sí, yo creo que todos conocemos. Ahora, el conservadurismo de nueva hornada que saca la bandera y que pretende llevarnos a una tradición concreta y particular, creo que está haciendo un mal uso de la palabra, igual que el progresismo hace un mal uso de la palabra, igual que el proteccionismo hace un mal uso torticero de la palabra proteger. Muy interesante, muy interesante. Le pasamos la palabra a José. José, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, creo que como María, creo que acá hay un problema terminológico bastante importante. Primero, vos señalaste esto de que hay una especie de divorcio, ¿no? Y para que haya divorcio primero tiene que haber matrimonio. Y yo me gustaría explorar un poco a ver si existió alguna vez ese matrimonio, porque una cosa es el conservadurismo, por ejemplo, en la Argentina. El Partido Conservador estaba representado fundamentalmente, el gran representante Julio Argentino Roca. Un día echó al nuncio apostólico, porque al nuncio apostólico se le ocurrió discutir públicamente la política de instaurar la educación laica para la población, la educación pública, laica, ¿no? O sea que el enemigo más antiguo que tiene el liberalismo, que estaba representado por ese conservadurismo, era el nacionalismo católico, con ideas que hoy están siendo defendidas como si fueran conservadoras en la Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo llamarle conservador a un movimiento que discute todas las instituciones, desde el sistema electoral, el federalismo, los jueces, la prensa? A mí me parece mucho más parecido a una cosa más bien revolucionaria, por momentos casi trotskista, te diría, ¿no? Le puedo llamar conservadurismo al falangismo, por ejemplo, que se parece tanto al nacionalismo católico, que tiene esa misma raíz, mezcla de nazismo con religión cristiana, y el cristianismo a su vez tiene una pretensión universal. ¿Cómo el cristianismo se va a juntar con el nacionalismo, que es un componente de lo que ahora se llama nacionalismo? Entonces, me parece conservadurismo. Tenemos que ir a esto que ahora se le está llamando conservadurismo, al que yo le llamaría neoconservadurismo. En el libro le llamé mutando al fascismo. Vos mismo hiciste esa relación, porque esto de traer a nosotros el nacionalismo, la religión verdadera, cambiarle a la palabra cristianismo obligatorio ahora es un occidentalismo obligatorio. Y cuando uno va al occidentalismo que está siendo sostenido por esta corriente, te das cuenta que es una cosa bastante estrecha, digamos. No todos cabemos en ese occidentalismo. En Occidente entonces hay occidentales y antioccidentales. Nosotros vendríamos a ser como disidentes antioccidentales, que es muy parecido a lo que plantea Maduro cuando dice que hay patria y antipatria. Y patria se relaciona con su postura política, ¿no? O como la cuestión de la inmigración, ¿cómo encaja eso? El problema acá no es cómo nos llevamos los liberales y los ahora llamados conservadores, sino cuál es la compatibilidad entre estas dos posiciones. Liberalismo yo creo que son dos cosas. Uno es un proceso histórico en el cual todavía estamos, a pesar de que muchas de las cosas que nosotros queremos están en crisis o ya están siendo directamente negadas,
pero todavía estamos, porque todavía más o menos todo el mundo cree que el monopolio de la fuerza tiene que tener un sentido secular y que se supone que tiene que ser defensivo. Nos van como quitando partes con la economía, con la ecología, con la pandemia, digamos, pero básicamente se cree que el fin de la organización política no es otro que la felicidad de la gente. Y esto es una cosa que es bastante moderna, diría, porque antes el fin de la organización política era disciplinar a la gente bajo una religión o bajo lo que fuera. Y yo creo que acá hay un movimiento disciplinador. Entonces, para escaparnos de las etiquetas, mi preocupación es que ese movimiento disciplinador se haya vestido de liberal. Y yo creo que se viste de liberal porque tiene vergüenza de lo que piensa. Porque cuando dicen occidentalismo, no se animan a decir que quieren imponer de nuevo una religión, que quieren volver digamos, a la civilización, a los momentos previos a la civilización en sí. O esto de interpretar que Occidente es un todo, digamos, desde el comunismo hasta el capitalismo, y que todo depende de que volvamos a esos principios, y que dentro del liberalismo habemos liberales que ahora somos progres, nos han calificado que, o como no se animan a decir herejes, ahora somos progres. Entonces, este movimiento maléfico, diría yo, perdón el calificativo, que está avanzando básicamente como una agresión hacia el liberalismo, no puede ser analizado en el sentido de las todas viejas diferencias que hemos tenido con el conservadurismo, que como dice María, hasta en algún momento es una posición racional, todos somos conservadores en algo. El conservadurismo que apareció en la década del 50 en Estados Unidos, que después terminó en el gobierno de Ronald Reagan, o con Margaret Thatcher en Inglaterra, tiene un sentido liberal, es un conservadurismo de las ideas seculares que hicieron a este país, y que filosofía que además exportó, por suerte, a buena parte del resto del mundo, y que fue una reacción a los antecedentes de Occidente. El liberalismo es la infección de Occidente, es la reacción, es el síntoma de que Occidente ha sido un ámbito del más profundo autoritarismo, y que estas ideas se fueron elaborando en base a la reacción como una libertad negativa. La libertad negativa existe porque primero existió el autoritarismo positivo, y los que reivindican ahora la palabra conservador para sí mismos están diciendo que la libertad necesita un tutelaje moral. Entonces, tenemos que hablar de esta cuestión, más que de la etiqueta. La libertad necesita una no libertad, un poco de no libertad, porque el argumento es, con la libertad no alcanza. Bueno, ¿con cuál no libertad? De todas las versiones de no libertad que hay, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Por qué piensan que esa no libertad va a ser una libertad digamos, de raíces religiosas que va a propiciar a la familia numerosa? No me quiero extender demasiado. Muchas gracias, José. Y le pasamos la palabra a Alejandro. Alejandro. Gracias. Una de las grandes tragedias actuales en materia de esta discusión es que le hemos copiado a la izquierda una cosa que es un disparate, que es suponer que todo lo personal es político. Entonces hay mucha gente que se considera conservadora porque le gustan, tiene algunos gustos personales, morales, incluso estéticos, que considera que todos somos conservadores en algo. A ver, yo, por ejemplo, yo no escucho música que no haya de los 2000 para adelante. Nada, no escucho música nueva. Soy conservador musicalmente hablando. Sexualmente soy conservador, no experimento nada nuevo. Ya sé lo que me gusta sexualmente, no experimento ninguna cosa nueva. Han hecho una caricatura también de los liberales, como que los liberales no tenemos ningún tipo de preferencia ni nada por el estilo, sino que tenemos que estar siempre permanentemente experimentando cosas nuevas. No es así. El problema es qué es lo personal y qué es lo político. Y a la hora de definir qué es lo político, qué es lo que vamos a hacer en relación, ¿qué quieren conservar los liberales? ¿Qué quieren conservar los conservadores? ¿Puede haber un maridaje entre conservadores y liberales? Bueno, depende. Si quieren conservar instituciones liberales, los conservadores van a ser liberales. Si quieren conservar instituciones iliberales, o como dice José, en realidad reponer instituciones ya perimidas gracias a ese proceso histórico llamado liberalismo, no solo no son liberales, son antiliberales. Entonces, el conservadurismo, incluso siendo a Huntington, lo podemos ver como dos alternativas distintas. Una como un sesgo a la tradición. Es decir, bueno, hay que tener cierto cuidado a la hora de reformar instituciones, porque la tradición, este contrato entre muertos y vivos del que hablaba Burke, tiene cierto valor. Ok, bueno, ahí podemos discutir, ahí podemos encontrar algunos matices,
Podemos discutir sobre las nuevas instituciones, las viejas instituciones. No todo lo nuevo necesariamente puede ser mejor, pero lo podemos discutir. Ahora, hay otro conservadurismo, que es el fuerte, que es el que tiene éxito político, que es el que está haciendo internismo en el liberalismo, como bien decía José, que es el que está fastidiando el estofado, que es el conservadurismo que en realidad se basa en un contacto mítico entre los humanos y algún ser superior que bajó un orden moral y un orden social correcto, y que es el que hay que respetar ahora. Entonces, mira, lo que hay que conservar es esas tablas, o ese dictado, o esas leyes, o lo que fuera. Y eso es lo que hay que reponer. Y eso está en fuerte disputa, sí. Y el liberalismo ha disuelto eso, ha sido un ácido disolvente para esa visión del mundo. Y es un gran problema. Y por supuesto, la reacción ha sido completamente contraria al liberalismo. Y eso hace ruido, y por eso estamos teniendo una reacción conservadora que, ojo, tiene mucho éxito y va a seguir teniendo mucho éxito político, porque reverbera emocionalmente en la gente. Y es lógico que sea así, digamos. Ser liberal es un esfuerzo constante de domar las propias pasiones de uno, de domar lo propio tribal de uno. Yo creo que lo que yo considero superior al resto. Yo quiero que mis gustos sean ley. Por supuesto, todos tenemos ese enano dictador adentro. No es una locura que los conservadores aprovechen de eso. Ahora, el liberalismo requiere permanentemente estar domando pasiones. Y para mí el liberalismo funciona como esto, como un ácido al tribalismo que hay en la izquierda y en la derecha, al colectivismo que hay en la izquierda y en la derecha. Después me gustaría también hacer algún párrafo sobre algún pequeño mea culpa que podemos hacer los liberales de haber dejado que nos cataloguen de una manera que me parece un poco sonsa, por ejemplo, como atomistas, como que creemos en un individuo aislado y desprovisto de lazos comunitarios y de emociones, y de que esto que mis amigos liberales no pueden entender por qué lloro por Maradona y cosas por el estilo. Pero fundamentalmente, para ir a esto de los conservadores, es ¿qué quiere conservar un conservador? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere conservar un conservador? ¿Quiere conservar instituciones liberales? Perfecto, dialoguemos. Se puede hablar de matices entre conservadurismo y liberalismo. Yo no creo que haya compartimentos estancos. Ahora, cuando lo que quieren es, se discute mucho, esto lo hablamos mucho, José, se discute mucho ahora la posmodernidad, como la posmodernidad es el diablo. Cuando en realidad quieren pasar de la posmodernidad a la premodernidad, saltándose la modernidad, bueno, ahí son enemigos del liberalismo. Son enemigos del liberalismo. Cuando la libertad la esgrimen, pero con miedo de que la libertad los lleve hacia donde no quieren, che, ojo con la libertad porque la gente la usa para algo que no les gusta. Bueno, ahí son enemigos del liberalismo. El liberalismo es una corriente ideológica y filosófica que valora mucho la libertad. ¿Te gusta mucho la libertad? ¿Querés ampliar sus grados? Bueno, la libertad te parece una amenaza porque la gente elige mal que tus amigos. Es así de simple, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, podemos ser enemigos y discutir con total sensatez. Hay un tema, este tema ya se ha puesto súper interesante, después de las tres intervenciones se ha puesto súper interesante. Yo, por ejemplo, ¿no? Que vengo de una familia paleoconservadora académicamente, ¿no? Mi maestro es Miguel Anxo Bastos Bubeta, ¿no? El paleoconservadurismo ¿es compatible con el liberalismo o no? Porque muchos liberales dicen, ahora hasta los paleoconservadores se dicen liberales y tal, y no son liberales. Y la pregunta ¿es cierto que el paleoconservadurismo, que es una tribu liberal, citando aquí el libro de nuestra querida María, es una tribu liberal, o a lo mejor no lo es, ese es el debate, o a lo mejor no lo es, pero yo entiendo que sí lo es, porque aunque hablan de espacios de no libertad, no dicen que tiene que ser el Estado el que imponga pues una determinada norma, una determinada ley o una determinada institución, ¿no? Y en cierto sentido apelan a ese espíritu comunitarista que tenemos los seres humanos cuando vivimos y cuando cooperamos libremente. Las comunidades van generando instituciones de abajo arriba también, ¿no? Pero claro, pueden ser instituciones iliberales. Esa zona limítrofe, ¿cómo la interpretan, no? Porque es una pregunta que a día de hoy está entre liberales. Yo sé que si salimos del mundo de la libertad, este debate no le interesa a nadie, pero a los que nos ven a nosotros les interesa este debate sobre la libertad. Y yo creo que para nuestra comunidad es un debate relevante, ¿no? La interacción con el paleoconservadurismo, que por cierto no se define liberal, se define anarquista. De hecho, hay como hasta cierta pelea, ¿no? O cierto divorcio. Y una segunda pregunta es la zona limítrofe, ¿no?
¿El liberalismo es transversal a todas las visiones ideológicas? Yo diría, pero esto a lo mejor es wishful thinking, que a mí me gustaría, ¿no?, que hubiese socialdemócratas con valores liberales. Y a lo mejor los hay, ¿no? Obviamente hay conservadores con una actitud liberal. Pues los gobiernos de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, que interactuaron incluso con reconocidos intelectuales que se autoidentificaban como liberales. ¿Cómo es eso, la zona limítrofe, ¿no? La zona limítrofe es una zona muy complicada, ¿no? Es una zona pues, para el que le preocupan las ideas muy difícil, ¿no? Esas dos preguntas. Son dos preguntas complicadas, pero son dos preguntas que seguro que gustan a nuestra audiencia, ¿eh? Y María ya levantó la mano. Yo, si quieres, María, mantenemos el orden, pero bueno, suelo cambiar el orden, pero como veo a María emocionada y con la mano levantada, pues a María. Venga. María. Yo, para que no se me vayan las ideas de la cabeza, porque te estaba escuchando y estaba... mando desde aquí un saludo a Miguel Ancho, al profesor Bastos, que es amigo de todos. Vamos a ver, vamos por parte. En primer lugar, yo sí creo que en una sociedad liberal, en principio, de acuerdo, mientras el Estado no sea el que vaya imponiendo esas, ni las tradiciones ni las no tradiciones, y vayamos relegando al Estado y al gobierno y lo que financia, que miremos con lupa lo que se financia con el dinero de todos los ciudadanos, eso está muy bien. Ahora bien, me parece que hay trampa, hay un poco de trampa cuando se dice todos tenemos derecho a discriminar a los demás. Y es cierto, ¿eh? Creo que es cierto. O sea, yo tengo derecho a discriminarte a ti porque pensamos distintos y entonces no te dejo que entres en mi comercio, que entres en mi círculo de personas, etcétera, etcétera. Detrás de eso, y apoyándose en esa idea, se está levantando un movimiento identitario, nacionalista, brutal, que hoy no piden nada del Estado, mañana están en el Congreso, o a lo mejor hoy también están en el Congreso, y lo siguiente que van a hacer es utilizar el poder político para reivindicar toda esa identidad nacionalista, en un sentido o en otro, o sea, me da igual que sea nacionalista de la nación, europeísta, catalanista, vasco, lo que sea, religioso de esta religión, de la otra religión, de ninguna religión, y político de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Y a mí eso me asusta bastante. Me asusta bastante porque utilizan un principio en el que creo, que es el principio de discriminación, y que es que yo no tengo que caerle bien a todo el mundo, no me tiene que aceptar todo el mundo, y eso lo respeto mientras podamos mantener un diálogo civilizado, ¿no? Y que es muy difícil en las redes sociales, es complicadísimo, porque tú dices, por ejemplo, no sé, un ejemplo que me viene en la cabeza, tú dices, a lo mejor el liberalismo puede dar alguna respuesta al feminismo, e inmediatamente eres marxista cultural, te sacan memes, te tiran por el barro, que te tiene que dar igual, sí, pero igual es un poco sucio, ¿no? Aprovecharse de esa libertad de expresión y no sé qué para tirar barro a los demás y para engorrinar o enmarranar el ambiente, crispar, diferenciar los míos y los demás y establecer por delante, poner por delante esta especie de escudo identitario que termina siendo nazi, ¿no? No digo que, no hablo de la ideología nazi, sino de este autoritarismo identitario que tantísimo daño ha hecho a lo largo de la historia mundial. Los límites. Bueno, aquí esto es una cosa muy poco original. Los límites están en el dinero y en el sexo, claramente. Entonces, por un lado, lo del sexo lo saca siempre José y es verdad. Tú hablas algo de sexo y se produce una revolución. Entonces, es muy difícil que el otro acepte que tú tienes unas ideas determinadas respecto al sexo, sea por exceso o sea por defecto. De manera que el sexo es una de las grandes barreras. Mientras que, en principio, una sociedad liberal te tiene que dar igual lo que hace el otro, mientras, o sea, y sobre todo si no apela a los impuestos de los demás para financiarse sus gustos sexuales, etcétera, o su idea de la familia, sea una familia
monoparental, no monoparental, con 25 hijos, sin hijos, etcétera, ¿no? Pero el sexo es una de las barreras. Y el otro es el dinero. Es decir, a ti te cuesta pensar, tal vez, en un socialdemócrata con ideas liberales. Bueno, pues todos los socialdemócratas que defienden lo que acabo de comentar respecto al sexo tienen tintes liberales. Es decir, hay un liberalismo económico que no es el único liberalismo. No hay una mirada dual, o sea, no se puede mirar con un ojo para acá y con el otro para allá. El liberalismo integra el liberalismo social, el político y el económico. Entonces, decir yo soy liberal solamente respecto a los impuestos o confundir el liberalismo económico con la defensa de la empresa, cualquier empresa, en lugar de defender el mercado abierto sin privilegios a ninguna empresa y, por supuesto, a ningún gobierno ni a ningún ciudadano, creo que es confundirlo todo y crear muchísima niebla en la difusión de las ideas, ¿no? Entonces, en principio, el liberalismo integra este respeto irrestricto a la manera de vivir de los demás, que implica cuestiones sexuales, cuestiones sociales y cuestiones políticas y económicas, ¿no? Y me hace gracia porque es como estamos siempre en lo mismo, o sea, desde el origen del ser humano, desde que nos erguimos, el tema del dinero y del sexo está ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y son las dos grandes ideas que permiten manipular los afectos, las emociones y los miedos, sobre todo los miedos de la gente. Muy bien, muchas gracias, María. Le pasamos la palabra, ya que seguimos con la lista, pues a José. José, ¿qué piensas? Muchas gracias. Bueno, lo primero es esto de que me parece interesante que ahora el llamado paleoliberalismo esté interesado en las relaciones con nosotros, porque hasta acá, como decía Alejandro, ¿no? Yo no acepto todas las amistades, pero las enemistades las acepto todas, sin limitación. Entonces, hasta acá el paleoliberalismo se ha presentado como un enemigo. Nos ha llamado progres, marxistas culturales. Se han venido de a 500 niños en las redes sociales que serán de colegios católicos o no sé qué, a atacarnos por defender las mismas ideas que hemos defendido toda la vida, llamándonos marxistas, porque parece que ahora para el paleoliberalismo hay libertades que son marxistas. Su anarquismo no me lo creo mucho, porque están permanentemente apelando a la gran autoridad universal. O sea, nosotros debemos dejar la autoridad en la tierra para responder a la autoridad universal que ellos representan, ¿no? Entonces es un poco raro. A mí me da la sensación de que el paleoliberalismo, por todo lo que he estado viendo, más que estar en contra del Estado, está en contra del Estado secular. Y está en contra del Estado liberal, en tanto el Estado liberal permite distintas opciones. Su representante más conspicuo, creo yo, a lo mejor uno de los representantes más conspicuos es Hans Hermann Hoppe, que es un tipo que sí, él dice que su racismo es privado, pero imagina que en su barrio nadie quiere otra cosa que ser racista. O sea, él ni siquiera concibe que dentro del barrio privado que va a formar aparecería gente que simplemente no responde a sus expectativas, o que considera que las fronteras son una propiedad común, que el territorio es una propiedad común, con lo cual está socializando el territorio, está concibiendo una especie de comunismo en el cual el Estado parece que solamente tiene que tener un sentido nacionalista pro blanco, pro heterosexual, ¿no? Entonces, a mí, independientemente de la incompatibilidad con mis ideas, digamos, la enemistad empezó por ahí, el paleoliberalismo, lo que único que hace en los últimos 4 o 5 años es atacar al liberalismo, o sea, pero creo que lo hacen bien porque las ideas que traen son plenamente incompatibles con el pensamiento liberal, que está basado en que simplemente todos nosotros somos distintos, que no tenemos las respuestas. No es un relativismo, ¿no? Como quieren ver. Están hablando de que el liberalismo es una especie de relativismo. Somos todos hippies, eso es lo que creen. Y a lo mejor está bien ser hippie, yo no me meto en eso, y no quiero decir con esto que da todo lo mismo, sino que no tengo las respuestas. De alguna manera diría que hasta el liberalismo es más cristiano que el paleoliberalismo, porque no pretende juzgar la vida de los demás como pretende el paleoliberalismo. O sea que a mí me parece plenamente incompatible. Pero esta incompatibilidad no es que la he establecido yo, digamos. Esta cruzada para limpiar al liberalismo del llamado liberalismo progre se ha iniciado desde ahí. Entonces, deben hacerse cargo de esa enemistad. A lo mejor no están muy cómodos cuando empieza a haber una respuesta a esa agresión. Yo, por eso,
no quiero escapar con aparentes conversaciones diplomáticas del verdadero conflicto que existe, que creo que es y que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Sobre los límites entre una cosa y la otra, lo dijo Alejandro también muy bien. El problema es que si yo puedo tener el gusto que sea, si yo hago de mi gusto un movimiento político, si empiezo a crear una víctima propiciatoria, empiezo a decir que lo homosexual es un lobby gay que conspira, esto en nombre de una versión del liberalismo que conspira para traer al marxismo de manos de todo tipo de conspiraciones, entonces se hace plenamente incompatible, digamos. Pero yo, la única ventaja que veo de todo esto que está pasando es que creo que el liberalismo ha sido bastante inerte en el último siglo, digamos, que ha estado a la retaguardia de todas las cuestiones. En gran medida la izquierda es un avance en nombre de la libertad de las cosas que el liberalismo no ha defendido en nombre de la libertad. No ha estado presente ni en el movimiento de derechos civiles, ni con el apartheid en África, tampoco ha sido especialmente creativo en elaborar teorías contra el racismo, ¿no? Ha estado más bien en manos de otra gente, y en general le escapa, como le escapa ahora, la cuestión del avance cultural. O sea, el liberalismo debería estar representando el avance cultural, que es un avance moral, la sociedad contra la que está reaccionando este neo no sé qué, es una sociedad que es producto de la libertad individual y que es un avance moral. Cuando me dicen que el liberalismo es relativismo, no es relativismo. Nosotros estamos a favor del avance moral, que es la evolución. La evolución es una forma también de ser conservador, pero en la evolución lo primero que hay es evolución. Y este movimiento no solamente quiere traer a una sociedad cerrada, sino una sociedad cerrada que no existe. Hace 40 años, este tipo de conservadurismo, digamos que quería que los niños de hijos divorciados no se juntaran con los niños de las familias católicas bien constituidas. Ahora este movimiento está hecho de gente divorciada con familias ensambladas. O sea, hace 30 años, los mismos que están en este movimiento estarían siendo los repudiados, los liberprogres de hace 30 años. Entonces, simplemente esto me sirve para ver cuál es la naturaleza perversa de este movimiento, que es la creación inmediata de antioccidentales, anticristianos, herejes, digamos. Es una vieja tecnología que me parece que no puede ser nunca asociada éticamente al liberalismo. Bueno, pues este programa estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a pasarle la palabra a Alejandro para cerrar esta ronda. Bueno, medio que ya se dijo. A ver, para mí el paleolibertarianismo es Papá Noel, o sea, no existe. Es un engaño pichanga terrible, y con todo cariño y respeto al Ancho Bastos y demás, pero es comunitarismo de derecha. Lean el libro de Hoppe, a mí me parece, más allá que claramente el tipo es un tipo inteligente, pero me parece surreal que hay gente que se lo tome en serio a monarquía, democracia y orden natural, un tipo que dice que sería mejor tener reyes y que se casen entre la familia, porque eso termina siendo más eficiente, y que al final uno nunca tiene la nuda propiedad, porque como dice José Venegas, el mismo Hoppe, o una vez McCloskey me corrigió y me dijo, Hop, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Hoppe, te dice que en tu propiedad no podés ni pintarla de determinado color, ni promover una vida homosexual, democrática, valores de democracia. Si expresás valores democráticos tenés que ser echado de la comunidad. O sea, ¿y cómo saben que las comunidades van a definir eso? Bueno, nada, son los desvaríos da vergüenza hoy decir que uno defiende el nacionalismo católico y el comunitarismo de derecha. Entonces inventamos un término nuevo. Está bueno, hay muchos chicos, nenitos, adolescentes que lo compran. Ahora, su amigo Miguel Ancho Bastos no critica a Vox, al contrario, lo critica por no ser demasiado carlista. Entonces, juguemos, seamos buenos entre nosotros, seamos buenos, digámonos la verdad, no pasa nada. ¿Te gusta el carlismo, Ancho Bastos? Está bien, bancalo. Pero ¿por qué tenemos que inventar toda una cosa oblicua para que a través del libertarianismo entre todo? No, nada, crees que las naciones deberían guiarse por una teocracia o lo que sea. Dale para adelante, no me parece mal. Discutámoslo y es divertido discutirlo. Pero nada, el liberalismo se convirtió en un significante vacío en los términos de la CLO. O sea, una caja en donde entran un montón de conceptos distintos, por eso tiene mucho
mucha potencia, y por eso lo están usando paleolibertarios, gente de derecha, carlistas, fascistas, musolinistas, nazis, lo que sea. ¿Por qué? Porque en el liberalismo entra cualquier cosa. Hoy vos decís, estoy insatisfecho porque mi vida no es buena, el Estado me cobra muchos impuestos, muchas cosas son reales, el Estado cobra muchos impuestos, me encerró en mi casa por la pandemia, no sé qué. Bueno, toda la insatisfacción, toda la cadena de demandas equivalentes, diría la CLO, entra en este significante vacío en el que se ha convertido el liberalismo, y por eso hay tanta gente que se dice liberal. Ahora vos lo rascás un poquito y hay algunos que son realmente liberales, otros que son un poquito liberales pero un poco más conservadores, y después tenés un zoológico de gente que piensa cualquier cosa menos liberalismo. O sea, de nuevo, si estamos en el año 2020, si estamos hablando de erigir las banderas carlistas en el año 2020, muchachos, ¿qué nos pasó? A mí me divierte, pero ¿qué nos pasó? Hablemos con propiedad, no pasa nada. Yo soy nacionalista católico, yo soy carlista, yo soy franquista, yo quiero cantar de cara al sol con la camisa nueva, yo quiero ser peronista de derecha, bueno, está bien, discutamos en términos reales, pero no nos pisemos la manguera entre bomberos. Todos nos conocemos, todos sabemos lo que pensamos. Si hubiera tanto paleolibertarismo, ¿por qué están fascinados con Trump? Si no es precisamente un anarquismo el que generó Trump, no es un anarquismo el que promueve Vox. ¿Por qué no están tirando contra ellos? Bueno, dale. Seamos buenos, dice un periodista deportivo argentino. Seamos buenos entre nosotros. Respecto a lo transversal, hay que separar el ámbito de filosofía política y el ámbito de la política partidaria, el realpolitik, lo real. Yo en el ámbito del realpolitik me animo a decir que yo prefiero que haya liberalismo en todos lados, que el liberalismo, de nuevo, para mí el liberalismo es una suerte de calmante a las pulsiones autoritarias que hay en todos los partidos y que siempre va a haber en todos los partidos y en todas las personas. Entonces prefiero que haya dosis de liberalismo en todos los partidos políticos. Empíricamente un partido liberal nunca tuvo éxito, nunca, jamás en la historia de la humanidad un partido puramente liberal tuvo éxito, probablemente no lo tenga nunca. Bueno, podemos discutir cuál es la mejor estrategia política, yo no la sé, no la sé, si no estaría gobernando Argentina, no la sé. Sí prefiero que haya dosis de liberalismo en la cultura y sí prefiero que haya dosis de liberalismo en todos los partidos políticos, incluso en Vox. Esto está súper interesante, ¿eh? Que conste que el profesor Bastos no tiene nada que ver con Vox, ¿eh? Que conste. Y que conste también que yo sí creo que... No dije que tenga que ver con Vox. Digo que lo critica por no ser tan carlista. Bueno. Lo ha puesto él, búsquenlo, digo ahí. Ojo. Me encanta Vox, pero me preocupa que no sea carlista. También hay que tener en cuenta que faltan conservadores en esta mesa, para hablar de no lo quiero comprometer a usted que lo conocen, no. Nada, me parece un tipo inteligente y divertido, cada vez que se ríe me da risa por cómo se ríe. No se trata de hacer una crítica. Yo no soy paleoconservadora, obviamente, pero por lo que conozco al profesor Bastos, a mí no me molesta, quiero decir, él tiene unas determinadas ideas y no las impone de ninguna manera y trata de fundamentarlas desde un punto de vista teórico. Yo puedo no estar de acuerdo, conozco el carlismo perfectamente y se explica en Historia Económica de España qué pasó con el carlismo, etc. Si él defiende los valores carlistas y se limita a defenderlos viviendo en una sociedad del siglo XXI, por más que a ti y a mí, Alejo, nos parezca retrógrado, bien, está defendiendo valores retrógrados, pero no está haciendo nada a nadie, o sea, simplemente está dejando vivir a los demás en función de cada esto. Él personalmente está difundiendo sus ideas desde la universidad. Entonces, yo creo que hay que diferenciar. No, pero dejemos acabar a María, Entonces, lo que digo es, ¿a quién hay que señalar? Al que estrictamente explica sus ideas fundamentado en teorías, o al que agarra esas ideas como las de Hoppe o las de Bastos o las que sean, al que agarra esas ideas y trata de crear un partido político a partir de esas ideas, darle a diestro y siniestro de la peor manera posible y hacer bullying y no sé qué a los demás y tal. O intentar ponerlo en práctica o condenar al resto del universo, etc. A mí el profesor Bastos, llamándome hippie, como me llama, sé que me aprecia, me consta que me aprecia y nunca me ha excluido de nada de lo que ha hecho de ninguna manera.
Otra cosa es que haya seguidores del profesor Bastos que agarran las ideas de Bastos y hacen lo que les da la gana. Pero eso le pasa a Bastos, a Marx, a Jesucristo, a Adam Smith, a Mises. Hay gente, bueno, Rothbard generó un movimiento alt-right y un movimiento left libertarian. No lo olvidemos. Entonces, yo ahí no es tanto el pensamiento con el que discrepo al 100%, el pensamiento paleolibertario, el pensamiento A o el pensamiento B, sino lo que se genera a partir de ahí, no la persona, o sea, no Bastos o tal, sino los que lo toman como signo, y repito, perdón que me repita, como signo identitario. Pregunta para... como identidad, y a partir de esa identidad estoy yo y los otros. Ese es el tema. Pregunta para José y Alejandro, pero rápido, porque ya sin querer se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Al final, el esfuerzo del paleoconservadurismo teórico, independientemente del bullying en redes sociales y todo eso, que eso es una cuestión de actitud y de caballerosidad y de mala educación porque eso pasa, qué sé yo, o sea, una cosa es el esfuerzo teórico, otra cosa es lo que se ve en redes y todo eso, ¿no? Ese esfuerzo teórico al final está basado porque yo no veo estatismo en el paleoconservadurismo, yo no lo veo, es que no lo hay. O sea, el punto es anarquista y por tanto respetuoso de la propiedad privada y todo del otro o no, porque yo creo que, y no llevarlo a personas, a la teoría, esa visión paleoconservadora. Yo no creo que, pero bueno, es mi visión y para eso están estos programas. Yo no creo que esté basada en una imposición, ¿no? Pero bueno, pasamos la palabra a José y luego a Alejandro. Y luego la última pregunta de esta ronda. La primera cosa es ver si esto del carlismo es una doctrina moral personal, es una disciplina moral, o el carlismo es una idea política, es una idea que está contra el modernismo liberal. Entonces no veo cómo se puede ser carlista de modo privado, como no se puede ser peronista de modo privado. Estamos hablando de doctrina sobre cómo se va a utilizar el monopolio de la fuerza, en definitiva. Y se está pensando que el monopolio de la fuerza tiene que tener, digamos, un fundamento extra a defensa de los derechos individuales. Así que yo no me lo imagino de ahí. Y las consecuencias, esto de las agresiones en las redes, no son una casualidad. Esta es la consecuencia directa de señalar que hay gente que es indeseable en la sociedad. Entonces, uno puede, esto de ser estatista también confunde un poco las cosas, porque uno puede ser autoritario antes de tener en sus manos al Estado, o antes de hacer que el Estado se mueva hacia el lugar que uno quiere. Desde ya creo que Hans Hermann Hoppe es extremadamente estatista cuando considera que la frontera es una extensión de su nacionalismo, ¿no? Y que las fronteras están para cuidar que determinados contratos a los que le llamamos inmigratorios, y que esto es una palabra que viene del derecho administrativo, no del derecho contractual, tienen que ser prohibidos para que él proteja su, digamos, la cultura en la que él quiere intervenir. Si yo soy interventor en la cultura, interventor en la raza, interventor en las preferencias sexuales, digamos, y lo propongo esto como un movimiento político que se opone al liberalismo hippie, necesariamente estoy hablando de una doctrina que termina en el Estado. Necesariamente estoy hablando de algo que va a terminar por imponerse, porque no es compatible. O sea, son ideas que por sí mismas son contrarias a la libertad individual. Hitler era racista antes de llegar al poder, y la amenaza racista es anterior a llegar al poder, porque si no tenemos que reconocerle a los marxistas que no son antiliberales, porque son marxistas en su casa, leyendo libros, y el problema son las ideas y sus consecuencias, las ideas que se están defendiendo. El carlismo es una discusión del liberalismo en términos filosóficos. Están planteando las cosas a las que antes le llamábamos antiliberales como si fueran una forma más de liberalismo. Y yo creo, como dijo Alejandro, que hay que quitarse los disfraces. Yo no tendría tanto problema si este movimiento no hubiera parecido como el verdadero liberalismo a echarnos del liberalismo, además, como marxista que parece que somos, ¿no? Sino que directamente fuera una reivindicación de esas ideas que para mí son nefastas, esos otros tipos de colectivismo, ese otro tipo de
de visión de la vida de suma cero, porque así como los socialistas piensan que lo que tienen los ricos es que se lo han quitado los pobres, este movimiento piensa que la familia que tienen es algo que está en peligro porque otros quieren formar unas familias diferentes. Entonces, es una visión jurídica la que tienen, necesariamente interviene en la definición de derechos. No importa si a eso le llamamos Estado. Creo que en realidad si uno se pone a analizar, repito, de lo que están en contra del Estado secular, están en contra del Estado liberal, del Estado que les impide ser racistas en última instancia, pero parten de la base de que ni siquiera es concebible que alrededor nuestro haya gente que no sea en ese sentido occidental, carlista, católico, religioso, pro la familia numerosa, ni siquiera lo conciben. Entonces, eso es lo que los convierte en un movimiento autoritario. Alejandro, 3 minutos. Sí, no, mucho que agregar, ahí lo dijo todo José. A ver, no estoy diciendo que son peligrosos ni nada por el estilo. A ver, en primer lugar, los paleoconservadores entran todos en un taxi, quiero decir, no es que me están amenazando mi modo de vida. Ahora, las ideas, sí, bueno, un tipo cantando Cara al Sol, a mí no me amenaza y no tiene ningún poder. Ahora, bueno, yo tengo algún cuidado, no me parece que sea muy liberal un tipo que canta Cara al Sol. Bueno, de nuevo, el sujeto trascendental para estos muchachos es la nación, es Occidente, es la hispanidad. Bueno, está perfecto. No me parece muy liberal. Ahora, no tengo problema que existan, ni que se expresen, ni que insulten en las redes sociales. Está todo perfecto. No los voy a poner como enemigos que me preocupan, ni mucho menos. Sí digo, no parece ser un discurso muy liberal. Más allá de que nos pueden caer bien. Yo tengo amigos que son de izquierda, digamos. Tengo amigos que son muy de izquierda y está perfecto. Uno puede ser amigo con gente que opina distinto. Pero no digamos que formamos una comunidad ideológica, porque no la conformamos. Yo creo, y ya paso a la última pregunta, que muchos de ellos no quieren formar parte de la comunidad liberal, ¿eh? Son anarquistas filosóficos y son conservadores, pero el punto es si son estatistas o no, que yo diría que no lo son. José dice que sí. Ese es el debate, creo que además, y sobre el Cara al Sol, hombre, no he conocido ninguno que, yo por lo menos los que conozco no son tan partidarios del Cara al Sol vinculado al Estado, ni de cuestiones de falange, ni nada así, ¿no? Pero sí son muy conservadores, eso es cierto. Y yo, como digo, vengo de esa escuela y me encanta esa escuela, la verdad, pero sí, para esa escuela en algunas cosas soy un poco progre, pero en el fondo esa es mi escuela. La última... Espero que no tengas una bandera carlista por ahí, Eduardo. La tengo. Ahí está, La tengo. Yo soy de esos. Pero claro, es que ahí hay un tema que es muy interesante y que puso José sobre la mesa y que yo creo que es relevante, ¿eh? A lo mejor sí hay un odio al Estado liberal y a lo mejor sí, eso hay una crítica a la sociedad, digamos, que surge del Estado liberal, que puede ser, que puede haber una línea de discusión por ahí muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la última pregunta, porque si no, ya, claro, esto creo que esta tertulia ha estado muy bien porque ya justificamos la siguiente. Habrá que hablar del paleoconservadurismo. Esta tertulia ha estado muy bien porque se justifica el inicio del nuevo ciclo, ¿no? Pero la última pregunta es, ¿cómo ven el futuro de las ideas liberales, ¿no? Es algo que hablábamos fuera de micrófono y que en mi caso yo nunca he visto, por lo menos en España, María que me corrija, que lleva mucho, como digo yo, tiene mucho currículum en defensa de la libertad, pero la cosa es, yo nunca he visto tanta fuerza en el liberalismo como en la España de hoy, por ejemplo. Yo en la España de hoy veo que el liberalismo es muy fuerte. Hay un diario que se llama El Liberal. Students for Liberty, con nuestra queridísima Irún Ariño, pues montó un evento al que llegaron más de 600 personas, que eso en mis tiempos de universidad era una cosa de ciencia ficción. Ahí sí que no cabíamos en un taxi. Y al mismo tiempo que veo eso, veo que el liberalismo está como cada día más
más débil y en política, por lo menos en España, más marginado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo ven esa situación? ¿Qué futuro les espera a las ideas liberales en el medio plazo y en el largo plazo? Y le paso la palabra, ahora ya estamos en el turno, María, pues te la vuelvo a pasar a ti. Vale. Antes tengo que decir una cosita respecto a si es estatista o no es estatista. Ese es un truco del almendruco, ¿eh? El Ku Klux Klan no era estatista tampoco. Claro. El terrorismo no es estatista tampoco. Quiero decir, uno puede decir, tengo derecho a discriminar en mi casa a quién entra y quién no entra, y respeto que yo a otro le caigo mal y no tengo por qué tener 1 millón de amigos por el mundo, pero otra cosa es fomentar una actitud identitaria, hostil, que genera comportamientos iliberales, como estaban diciendo mis compañeros. Y sin querer acusar ni personalizar a nadie, sino simplemente cuidado con lo de estatista, porque es un poco como lo que decía al principio de ¿defendemos la empresa o defendemos el mercado? Porque tanto foco en la empresa nos ha hecho a veces defender o que parezca que defendemos a empresas que están privilegiadas. Y no defendemos a la empresa, defendemos a la empresa que compite en el mercado. Si usted no está dispuesto a competir en el mercado, usted es una empresa mercantilista, punto. Y yo defiendo la competencia. Entonces, dicho eso, está relacionado con lo que me parece que pasa con las ideas liberales. Creo que hay ahora mismo el estado de confusión es máximo. Sí, parece que hay muchos y estamos confundiendo la cantidad con la calidad. O sea, cuantos más mejor, abramos las puertas, aquí cabe todo el mundo, así tengo más visitas, hay más likes, todo el mundo me ve, estoy mega expuesta en todas las redes sociales, cada día cuelgo 5 fotos y todo el mundo me ve como un referente, que me subo al taxi, me bajo del taxi, tal, no sé qué. Y esta sobreexposición y esta cuantificación y esta valoración de la cantidad frente a la calidad va en contra de mi escuela, que mi escuela es la historia del pensamiento económico. Mi escuela es la filosofía económica, la filosofía política y volver siempre a cuestionar los principios, los valores, etcétera, con los fundamentos en la mano. Y chequear si la evolución, que es natural, los cambios que tienen que suceder, están siendo conformes y son acordes y están en armonía con esa defensa irrestricta de la libertad a la que subordino todo lo demás. O sea, no creo que la libertad salga demasiado cara y hay que delegar en el gobierno porque vienen los otros, porque vienen los malos, porque está cuestionándose mi tradición, porque está cuestionándose el progreso, porque no. Creo que cuanto menos dejemos en manos de la defensa que pueda hacer el Estado de nuestros intereses, que es una falacia, porque el Estado tiene sus propios intereses y ahora mismo ni siquiera son los intereses estatales. Vivimos en el dominio, en una partitocracia, son los partidos políticos que luchan por sus intereses, pero en cualquier caso, cuanto más asumamos la responsabilidad, que es una palabra que no ha salido, y en la que se basan nuestros ideales, en la libertad individual asociada a la responsabilidad individual, cuanto más adultos seamos, cuanto más nos responsabilicemos de aquello que queremos conservar, sin necesidad de montar trincheras, sino cada uno en su casa simplemente, ¿no? Pues mejor. Y yo creo que el futuro es un futuro donde creo que vienen tiempos de purga. Va a ser una purga espontánea, no va a venir nadie aquí con la guillotina ni con una katana a cortar cabezas, porque cada cual se muestra, o sea, llega la ola y se lleva las máscaras, ¿no? Se lleva las caretas y los disfraces que mencionaba Alejandro, de manera que nos vamos a tener que retratar. ¿Cuál es el precio de tu liberalismo? ¿Cuándo eres capaz de ceder? Cuando te da miedo y te arrugas y te acompleja que te confundan con alguien que no eres y entonces ya no vas a ser suficientemente español, suficientemente argentino, suficientemente católico, suficientemente protestante, suficientemente algo, vives de cara a demostrar a los demás y entonces cuanto más parezca más soy,
¿O realmente te lo crees? Y estás dispuesto a dar la batalla y a señalar a aquel que no tenga un comportamiento o que defienda cosas que no son liberales, que son iliberales, a costa de que te llamen marxista, a costa de que te llamen facha o a costa de que te llamen lo que sea, ¿no? Y creo que esta purga va a ser buena, finalmente, ¿no? O sea, creo que al final, bueno, pues vamos a volver a ver quiénes de verdad están y quiénes no, ¿no? Vamos a pasarle la palabra a José. José, palabras finales sobre este tema. Bueno, yo creo que la cuestión de esto, si el liberalismo está creciendo o no, como dice María también, que acá hay una cuestión de número, que en realidad el significado se está vaciando un poco como pasó también en la década del 50, cuando en Estados Unidos se le empezó a llamar liberalismo a la izquierda, ¿no? Como una táctica parecida está siendo ahora conquistado desde el otro lado, se le está llamando liberalismo a esto que me cuesta un poco calificarlo de conservadurismo, porque es como una reforma social, es como una ingeniería social que invoca cierta cosa religiosa, aunque muy religioso en sí el movimiento no es, pero la invoca, y que también está dejando al liberalismo sin palabras. Entonces, por un lado está eso, por otro lado está el liberalismo como proceso histórico, creo que también está en crisis por el hecho de que la vanguardia de ese liberalismo ya no está desde hace muchísimo tiempo en el liberalismo, sino que viene a partir se ha convertido en este igualitarismo que es la izquierda, que es en realidad el que habría que discutir. Y creo que esa derecha que está creciendo, a su vez, no es una antiizquierda, digamos, no es que ya la izquierda, cuando nos llaman progres porque no pueden usar la palabra hereje, pero la izquierda también la han utilizado. No están en contra del socialismo, están en contra de estos fantasmas de la ideología de género y toda cosa que les parezca que está contaminando a la cultura occidental. O sea que izquierda para ellos, de nuevo, es la herejía. Entonces, nos hemos quedado sin palabras, pero la esperanza para mí es la siguiente. Una cosa es el proceso histórico liberal y otra cosa es el liberalismo como concepción filosófica, intelectual, ideas, ¿no? En ese sentido, como decía María, las ideas antiliberales son antiliberales antes de haber llegado al Estado, no importa que tengan un organismo. Si yo ya tengo ideas antiliberales, no importa que no haya constituido todavía el ministerio, las ideas son contra este movimiento. Ahora, el liberalismo avanzado intelectualmente de manera negativa, descubriendo los secretos del autoritarismo, desentrañándolos y tratando de separar la paja del trigo en esta cuestión de los derechos individuales. Y en ese sentido, lo que estamos viviendo ahora, que se usa tanto la palabra liberal, pero parece tan incomprendida o usada por gente que en realidad podrían ser considerados en muchos casos como sus enemigos, es que desafían nuestro instinto negativo, nuestro instinto de entender cuáles son las trampas del autoritarismo. Cuando aparece la pandemia, aparece la trampa de los protectores. Los protectores desafían al liberalismo. Cuando aparece la cuestión del cambio climático, aparecen de nuevo teorías que desafían al liberalismo. Cuando aparece este movimiento tan raro, heterogéneo, populista, un populismo que se llama conservador, tienen que aparecer las ideas que respondan a eso, y en ese sentido yo creo que no importa el número, yo creo que de esta crisis va a salir un liberalismo bastante mejor que el que tuvimos en el siglo XX, es mi esperanza. Bueno, pues vamos a pasarle la última palabra a Alejandro. Alejandro. Bueno, a ver, en primer lugar, todo creció. Las redes sociales levantaron la marea de todo. Si yo fuera vegano, diría, che, nunca hubo tantos veganos, y sería verdad. Si yo fuera terraplanista, diría, che, nunca hubo tantos terraplanistas, se están llenando nuestros seminarios sobre terraplanismo. Y también sería verdad, porque la marea creció y levantó todo. Ahora, es cierto que, y es una buena noticia, que la izquierda está perdiendo hegemonía. Sí, eso sí es una buena noticia, ha pasado en muchos países. Se ha roto la hegemonía discursiva de la izquierda, incluso en temas extremadamente sensibles donde tienen total monopolio, como el feminismo, con trabajo como lo que hizo María. Ahora, ¿esto es bueno para el liberalismo? No qué sé yo, no sé. Las redes tienen sus cuestiones, generan irracionalidad, y el liberalismo necesita un poco de racionalidad, generan imprudencia, el liberalismo requiere un poco de prudencia. El liberalismo tiene algunas ideas que son muy contraintuitivas.
está todo el mundo desbocado emocionalmente, los chicos están desesperados por tener gurúes, por tener referentes. A mí en Argentina cada tanto algún chico me dice, ay, por favor, yo te quiero seguir, sos mi ídolo. Mirá, le digo, si vos sos liberal no tengas ídolo. O sacate una foto, mirá, ¿cómo te va a querer sacar una foto? Es un salame, ¿cómo te vas a sacar una foto conmigo? No seas tonto, o sea, nada, los chicos están ahí desesperados por tener una figura de autoridad a quien rendirle pleitesía. Cuando yo era chico lo hacíamos con el póster de Maradona en el gol a los ingleses. Hoy los chicos lo hacen con políticos, bueno, o con filósofos políticos o intelectuales. Bueno, yo creo que era más sano cuando lo hacíamos con futbolistas o con músicos. Yo creo que se viene un tiempo de populismo, ahí el libro de Rosambalán está bueno, el siglo del populismo, me parece que al populismo de izquierda se le va a venir un populismo de derecha, y el populismo de derecha la va a liar también, o sea, van a terminar, una vez que agarren el poder se van a querer quedar, van a hacer lo mismo que ha hecho el populismo siempre, y algunos amigos liberales van a hacer malabares como han hecho con Trump. El Cirque du Soleil tiene menos piruetas que las que han hecho mis amigos liberales para justificar a Trump en estos años, y es hermoso ver los conmovedores esfuerzos que hacen para justificar las cosas y que entren dentro del liberalismo. Ojo, se podría decir, che, mirá, yo soy liberal, lo que hace Trump no me encanta, pero me parece mejor que la alternativa de la izquierda. Pero no, quieren más, quieren decir que eso es liberalismo. Bueno, vamos a ver de eso. Cuando Vox gane España, lo veremos también, no sé si Vox va a ganar España, ojalá que no sé. Pero lo veremos también. Eduardo será ministro, cuando gane Vox, Eduardo será ministro. Ahí está, bueno. Y ganará. Perfecto. Cuando Vox gane España, veremos cómo tampoco era liberalismo, digamos, y cómo hacen nada. Entonces no es el tiempo del liberalismo, por supuesto. Se viene un tiempo de populismo de derecha, y sí, se viene, y es lo que hay, digamos. En el medio, ¿qué tenemos que hacer los liberales? Lo mismo que hacemos siempre. Tratar de calmar los ánimos, tratar de decir, che, la libertad es más importante que tu concepción tribal de la vida, que tu concepción de pureza, que tu concepción de clase, de proletariado, de lo que sea, y vamos a ser minoría siempre vamos a ser minoría. Y no está mal, digamos, tampoco es un gran problema. La política es otra cosa, yo de nuevo hoy no quiero hablar de cuál es la estrategia, pero nada, a mí me encanta ver el entusiasmo con el que los liberales piensan que el mundo se volvió liberal. Digo, esperen un ratito y se van a dar cuenta que no. Esto no implica que uno tenga que seguir desarrollando su tarea, pero con humildad, porque nada, el liberalismo nunca fue mainstream y nunca va a ser mainstream. Ojalá que sí, pero dudo mucho que sea mainstream. ¿Y qué dicen ahí? Tiene que limpiar... ¿me están escribiendo a mí? Se ve un halo. Ok. No, ese es el halo de luz. Ese es mi brillo propio que tengo. Bueno, me cortaste el despido. Bueno, nada, no se viene el tiempo del liberalismo, pero tampoco es un gran problema. Digamos, los liberales estamos acostumbrados a remar contra la corriente y vamos a seguir remando contra la corriente. Bueno, pues creo que como cierre este programa ha sido la leche, ¿no? O sea, todo el mundo se ha quedado bastante contento. Entonces, la idea es que pues se ha cerrado un ciclo que empezó un poco por la pandemia y tal, con Berta y con un montón de amigos. Como decía al principio, pues hemos hablado de un montón de cosas a lo largo de 38 programas, que parece que no, pero son 38 semanas, una tras otra, grabando ahí con muchas ganas. Y creo que este programa ha servido para retomar después de enero con otros temas, ¿no? Habrá que hacer un poco de justicia a los paleocons y hacer uno del paleoconservadurismo, ¿no? Porque hoy aquí faltaban un par de paleoconservadores para dar guerra. Yo he intentado defender, pero claro, soy moderador, entonces habrá que meter a unos paleocons para la próxima. Mézclennos, la próxima mézclennos, nosotros no le hacemos... No, me consta. Vengan de a uno, vayan pasando. Entonces, la cosa es que se ha encontrado la justificación para seguir.